Hola chicos, esta noche te sientas al borde de un río que respira como un animal antiguo. La neblina te rodea con olor a sándalo, leche caliente y madera mojada, y las campanas allá arriba marcan el pulso de una ciudad que ya estaba despierta cuando tus mapas ni siquiera sabían dibujarse. Desciendes los escalones con el cuidado de quien entra en una historia sin subtítulos, y yo voy contigo, hablando bajito para no despertar al agua. Aviso de amigo. Probablemente no sobrevivas a esto si caminas mirando solo la pantalla, porque estas piedras son sinceras y cobran torpeza al contado. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es ahí. A ver si el Ganges nos hace coincidencia de relojes. Ahora, baja las luces. Quizás enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo. Y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Bajas por los Ghats de Varanasi, cuando el alba es un borrador dorado sobre el Ganges. La piedra, pulida por siglos de pies y agua, resbala lo justo para recordarte que sigues vivo. Sientes primero el frío y luego un tibio discreto que sube por tus piernas como un bostezo educado. A tu lado, una lámpara de ghee tiembla en manos que conocen este temblor desde siempre. El río exhala. Su aliento trae ceniza finísima, pétalos de caléndula y promesas que no caducan. Te agachas y rozas el agua con las yemas, como si probaras la sopa de una abuela inmortal. Un remolino mínimo te responde, aquí estoy, en idioma de remolinos. Bromeas para calmar los nervios. Si te caes, alegarás tráfico fluvial como atenuante. Juzgado por el barquero, culpable de humor matutino. Dato histórico general. Varanasi es una de las ciudades más antiguas habitadas de forma continua. Y aquí, el Ganges no es solo un río, sino una deidad. Por eso cada amanecer funciona como saludo y conversación. Esa idea te sujeta, como un cinturón de seguridad espiritual, mientras subes a una barca que cruje con sinceridad. El barquero te mira los pies, calcula si tu equilibrio es de tierra firme o de aplicación de transporte, y decide que hoy la corriente te perdona. Corriente tranquila, dice con mirada de pronóstico experto. Tú preguntas, con descaro somnoliento, si hay cobro dinámico de olas. Él no entiende, pero sonríe igual. Descuento universal por esfuerzo cómico. La madera suspira. El borde del agua hace un hilo de plata y te dejas llevar, no tanto por la barca como por la sensación de estar entrando en una conversación larguísima. Desde el agua, la orilla es un teatro con varias obras a la vez. Ves cuerpos que se bañan y rezan, espaldas rectas como columnas, manos que dibujan círculos con lámparas, niños que salpican con un respeto aprendido. El mantra vibra en el aire como una cuerda tensa. Te mece mejor que cualquier lista de reproducción diseñada por un algoritmo con insomnio. Dos monos te vigilan desde una cornisa. Uno inspecciona tu bolsa con la severidad de un auditor de snacks. El otro juzga tu peinado con una ceja imaginaria. Guardas los cacahuetes con la rapidez de quien ha leído las normas no escritas. El sol sube 1 milímetro y las fachadas se pintan de cobre viejo. Un perro estira las patas y bosteza tan hondo que casi te roba el tuyo. Curiosidad de orilla a orilla. El chai que vas a pedir en minutos suele servirse en un vaso de barro cocido, un kulhad, que luego se rompe para volver a la tierra. Es un ciclo elegante y obstinadamente ecológico, más sincero que la mayoría de los informes de sostenibilidad. La barca pasa junto a un templo que inclina su torre como quien afina el oído hacia el agua. Entre crecidas y reparaciones, muchas estructuras se han rehecho varias veces. Las capas de estilo se apilan como alfombras en una casa vieja, cada una contando su siglo.
Los vendedores ya calientan sartenes. El olor a pan de chapa y cardamomo firma un contrato con tu estómago. Anotas mentalmente. Desayunar aquí debería ser aceptado como rito oficial. Los historiadores aún discuten si la fisonomía actual de los Ghats se debe sobre todo a reformas marathas del siglo XVIII, o si conservan trazas fundamentales mucho anteriores bajo los recubrimientos. Tú, que no trajiste ni pala ni archivo, aceptas la duda como se acepta una ola con las rodillas flexionadas. La barca se desliza frente a un Ghat de cremación. Bajáis la voz por respeto y porque hay dolores que sobran de explicaciones. El humo sube recto y luego abre los dedos como una flor cansada. La vida y la muerte aquí no discuten. Se turnan el micrófono con profesionalidad. Respiras hondo, sin morbo, y sientes cómo el río convierte el silencio en una especie de abrigo ligero. Atracas para desayunar. El borde del agua huele a cardamomo, leche que trepa en la olla y jalebis que brillan como anillos líquidos. Pides uno o dos y te ríes al descubrir que el sirope desafía la física con elegancia provocadora. Declaras, segunda broma del día, que tu dieta es historiográficamente flexible. El vendedor, con seriedad sacerdotal, te sirve otro trocito como si te absolvieran por azúcar. Bebes el chai del kulhad y la arcilla te deja en la lengua un regusto de polvo honesto. A un costado, unos músicos afinan. Cada nota parece una cuerda que ata el presente a un pasado que no se deja traducir entero. Un perro calcula tu generosidad. Le cae un bocado. Aprueba la decisión con una cola en modo metrónomo. Te adentras por callejones todavía fríos. Hay conos de cúrcuma apilados como volcanes de bolsillo, cuerdas para citar colgando como lianas y un tendero que ordena pulseras con precisión quirúrgica. Un anciano te cuenta que, antes del jabón perfumado, se usaba una mezcla de harina de garbanzo y cúrcuma para frotar la piel, y que la piel respondía con un brillo discretísimo y terco. Tomas nota mental. Si tu gel de ducha entra en crisis de suministro, la despensa tiene plan B. Un mono cruza el cableado con la confianza de un equilibrista sindicalizado. Tercera broma del día. Prometes que no copiarás su peinado, salvo en emergencias. Regresas a los Ghats cuando el sol ya ha puesto una orilla de oro sobre el agua. Te sientas en un escalón y percibes la transición. Granito frío en la sombra, tibio donde el día ya llegó. Un joven oficia un pequeño arti. La llama respira al ritmo de tu pecho, y por fin tu cuerpo decide que puede estar aquí sin justificarlo todo. Piensas sin necesidad de decirlo que esta ciudad funciona con un sistema operativo antiguo y elegante, y que tus hábitos de atajos y prisa necesitan una actualización desde la paciencia. A lo lejos, una barca grande suelta una hilera de velitas. La corriente las recoge con la delicadeza de quien sabe escuchar. Antes de irte, te inclinas un poco, no por protocolo, sino porque el cuerpo te empuja a agradecer. El agua te roza el tobillo como un gato disciplinado. Guardas una flor seca en el bolsillo, talismanes improvisados, colección en curso, y subes los escalones con calma nueva, entrenando el equilibrio para caminos más largos. Miras atrás. La barca ya es una línea, la lámpara un punto, y la ciudad abre el día como un libro que huele a piedra tibia y leche especiada. Te ajustas la mochila, compruebas el humor de tus sandalias, hoy cooperan, y dejas que el rumor de los mercados, en el borde de tu oído, te señale la salida hacia la llanura. El río detrás de ti sigue diciendo su parte. Tú respondes con pasos, como quien aprende a hablar agua. Apenas dejas atrás los Ghats, el talismán de flor seca cruje en tu bolsillo como si aprobara el rumbo. El aire cambia de perfume, y del sándalo y la leche al heno húmedo, y a ese polvo fino que parece tener contraseña para todos los pulmones del valle.
Tomas la ruta que sigue al Ganges como si fuese una línea luminosa en el suelo. Tu GPS, Ganga Positioning System, precisión variable y vistas premium. Y te sumas a una caravana que ya lleva horas de ventaja. Un comerciante te ofrece sitio en su carromato a cambio de historias. Aceptas porque el precio es simpático y tus sandalias, aunque hoy cooperan, saben negociar cláusulas de descanso. Detrás avanza un elefante con campanillas. Cada paso es un latido que ordena la marcha. Cada sombra, un toldo ambulante. Bromeas. Si el sol aprieta, el elefante trae aire acondicionado, versión oreja. El cornaca te mira de reojo. Cree que lo dices en serio y por compasión mueve la oreja como si activara un interruptor. La llanura del Ganges se estira sin prisa. Los campos huelen a agua quieta y arroz que aún sueña. Cruzas aldeas donde las ruedas de alfarero giran con paciencia geológica y niños que mastican caña de azúcar te saludan como si fueras un cometa de paso lento. Los mercaderes hablan de pesas y medidas, de tazas, de caminos que cambian con el monzón como si el suelo editara su propio manual. Te enseñan unas monedas plateadas con pequeños símbolos estampados, marcas de punzón que no describen reyes, sino signos que parecen pistas de un juego. Son las monedas de cuenta para cerrar tratos sin tener que sacar la balanza en cada esquina. Hace sonar una entre los dedos y su tintineo ligero parece decir: confía lo justo. A un costado, una mujer ofrece brazaletes de lac. Las resinas tiñen el aire con un olor tenue que recuerda a pan recién pintado. Dato histórico general. Avanzas hacia Pataliputra, la gran capital de los Maurya, situada cerca de la confluencia del Ganges y el Son, un lugar escogido por su control del río y de las rutas terrestres y célebre en su tiempo por una muralla de madera con foso que abrazaba una ciudad de amplias avenidas. Te lo imaginas mientras el camino vibra bajo el carromato, un cinturón de troncos, torres y puertas vigiladas, porque un imperio necesita tanto madera como reglas. Un viajero de tierras griegas una vez describió aquella fortificación con números que hoy suenan a fanfarria diplomática. Puertas por decenas, torres por centenares, un catálogo de asombro más que de inventario. Los historiadores aún discuten si esas cifras son literalidad o retórica, si hubo 500 y tantas torres, o si la memoria del mensajero redondeó hacia el entusiasmo. En una parada, pruebas un bol de arroz con lentejas y la especia te resetea el ánimo. Dices que es desayuno versión 2 con parche de comino, y alguien en la rueda de sombra propone añadir pimientos. Aceptas con bravura que no durará más de 2 bocados. Ríen contigo, el chiste requiere agua y te pasan un jarro que huele a pozo profundo. Curiosidad de camino. En estas tierras se han usado pozos anillados, cilindros de ladrillo apilados que descienden hasta el agua subterránea y permiten beber sin que el barro se venga abajo. Son soluciones silenciosas, tan elegantes como tercas, que sobreviven mejor que muchas leyes. Un viejo explica que en la estación de lluvias, el foso de la ciudad puede parecer un río caprichoso, y que por eso los guardas miden con pértigas como quien vigila el humor de un gato gigante. Llegas al primer puesto de peaje antes de la ciudad. La sombra de la empalizada aparece como una raya en la tierra, y tras ella, el rumor de miles de pasos organizados. Un escriba te examina la carga con un gesto más lento que la marea. Su cálamo baila sobre hojas que parecen cuero delgado o corteza. Anota, sopla, ata con cuerda. Tú retienes el impulso de preguntar si tienen pase mensual de contenido ilimitado. Al final, no te resistes y lo sueltas. El hombre te mira con el mismo cansancio con el que se mira un mosco. Hay simpatía, pero no se negocia con zumbidos. Pagas la tasa con una de esas monedas punzonadas y te devuelven una ficha de barro con un sello en relieve. La burocracia aquí cruje como madera vieja. Sí, pero rara vez se cae. Broma de supervivencia. Preguntas por el departamento de quejas. Te señalan un banco de barro fresco.
rellene aquí con el dedo y espere la sequía. Con cada paso hacia Pataliputra, el olor a madera se hace más insistente. La ciudad aparece primero como una geometría de troncos, luego como una respiración de gritos, risas y golpes de martillo. En el foso flotan nenúfares y sombras que deciden si eres visita o problema. Una agrupación de soldados, ligeros de armadura, dirige el tráfico de carromatos con una coreografía que dice «Hemos visto monzones peores». La puerta que cruzas está forrada de placas y refuerzos. Al tocarla, sientes el pulso tibio de la resina. Caminas por una avenida que, aunque no de piedra, se mantiene recta con disciplina. Los barrios se organizan por oficios: carpinteros, orfebres, tejedores, herreros. El martilleo es un coro afinado. Tu bolso se llena de motas de serrín, como si el aire quisiera amueblarte las ideas. Te detienes ante un edificio de oficinas del tesoro, donde la madera, pulida por años de manos ansiosas, brilla como un lago oscuro. Los contadores pesan, sellan, reponen, tienen tablillas con columnas y cuentas que resbalan por cuerdas. Un teatro silencioso de sumas y restas. Te muestran platos de cerámica negra pulida que parecen pedazos de noche. En ellos se sirven lentejas, pero podrían sostener estrellas sin que el esmalte pestañee. Una mujer te ofrece algodón hilado tan fino que amenaza con reescribirte la noción de ligereza. Te preguntas cuántos puentes necesita un imperio para convertir hilo en impuesto, impuesto en soldado y soldado en silencio. En una esquina, un escriba copia nombres en caracteres que se parecen a pequeñas puertas. Te guiñas a ti mismo. En este mundo, las vocales se abren paso como barcas por canales de tinta. Te asomas a la empalizada desde una pasarela y la muralla de troncos cruje con un sonido que recuerdas de las barcas, el quejido útil de lo que está vivo. Te cuentan que cada cierto tiempo deben reemplazar secciones enteras por culpa de la humedad, las termitas o simplemente por el paso del tiempo, que aquí muerde con dientes de agua. No es casual que muchas cosas sean de madera. El acceso al bosque y a los ríos hace más rápido levantar, reparar, mover, y también obliga a una vigilancia atenta contra el fuego. Curiosidad marginal. Algunas torres tienen tambores de alarma. Si la brasa se vuelve amenaza, el sonido corre más rápido que cualquier guardia. Piensas en tu ventilador de noche, el consejo de encender uno todavía zumba al borde de tu oído y agradece su versión sonora de calma mientras el sol talla sombras que parecen una segunda muralla. En el mercado principal, especias en conos colorados y montones de pimienta te marean con un torbellino amable. Escuchas ofertas lanzadas con el mismo pulso que los remates de un poema. Un domador te invita a subir al elefante como si fuese un carro de lujo. Preguntas si hay carril especial para paquidermos en hora punta. Te responde que el carril es donde el elefante camina, que para eso trae prioridad natural. Ríes por lo bajo. La ciudad adopta tus bromas en modo adorno menor. Cerca, una casa de huéspedes hierve caldo dulce. Quizá no sea el kulhat de la mañana, pero la arcilla de los tazones deja en la lengua el mismo juramento sencillo: volver a la tierra al terminar. Te hablan de canales que recorren la ciudad como costuras, de puentes de madera que en temporada de lluvia se convierten en escenas acrobáticas, de almacenes de grano que respiran con la cosecha. En la esquina de un patio ves un grupo de jóvenes inclinados sobre tablillas, repitiendo máximas de gobierno como si fueran trabalenguas. Uno de ellos tiene el ceño tan fruncido que podría cortar cuerdas con la mirada. Te pica la curiosidad, pero te prometiste no desviarte más de lo que permite la cortesía del camino. Mejor guardas esa pregunta para otro rato. Hoy, tu contrato es llegar, oír, oler, anotar en la memoria. Antes de que caiga la tarde, te sientas en el borde de un muelle empotrado en la ribera urbana. Las barcas zarpan y regresan. Miden el canal con pértigas, y de vez en cuando
Una charla sube como una cometa sobre el agua. Sientes el pulso de la ciudad en las plantas de los pies. Es el mismo latido del elefante, el mismo tambor de la muralla, el mismo goteo de cuentas sobre las cuerdas. Y piensas que en un lugar así, donde la madera es músculo y el agua memoria, los planes se tallan con paciencia y se corrigen con lluvia. Te levantas, te sacudes el serrín del hombro regalo de bienvenida y te prometes que mañana entenderás qué engranaje mueve tantos engranajes. El serrín de Pataliputra aún te perfuma los bolsillos cuando unas manos con tinta en las uñas te hacen seña desde un corredor en penumbra. Sigues el gesto y entras en una sala donde el aire huele a aceite de sésamo y a cuero de libros que han aprendido a susurrar. Allí, sentado como quien no ocupa espacio y, sin embargo, gobierna las corrientes, te espera el consejero. Lo llaman Chanakya, a veces Kautilya, a veces Vishnugupta, porque a cierta gente la realidad le queda mejor con varios nombres. Te indica un tapete. Te sientas con la espalda recta, como harías sobre la barca en los Ghats de Varanasi, y respiras despacio para que el ventilador imaginario de tu cabeza vuelva a zumbar. Él te observa con una ceja levantada y un cálamo inmóvil. Parece medir si tu atención tiene fugas. Bromeas solo en tu cabeza que ojalá existiera un modo concentración como el modo avión, pero para pensamientos. Sonríes hacia adentro. Te colocas en silencio. El consejero desliza un rollo. No lo desenrolla entero. Apenas deja ver un puñado de líneas como si fueran un primer sorbo de chai. Gobernar, dice con voz más baja que la madera, es aprender a contar sin olvidar que lo contado respira. Tomar notas aquí es un deporte de riesgo. Cada frase quiere quedarse a vivir contigo. Cada pausa trae un eco. Aprendes, sin etiqueta ni diapositiva, que un reino se piensa en 7 miembros: el rey, los ministros, el territorio, las fortalezas, el tesoro, el ejército y los aliados. Saptanga, cuerpo a cuerpo con la administración. Dato histórico general. Ese enfoque aparece en el tratado de gobierno conocido como Arthasastra, atribuido a Kautilya, un amplísimo manual que habla de impuestos, comercio, espionaje y diplomacia con la serenidad de quien ha contado muchas veces hasta 10 antes de firmar una orden. Te sorprende que el texto hable de cosas tan familiares: pesas calibradas, sellos, rutas, salarios y controles cruzados. En otras palabras, el imperio es también una hoja de cálculo que aprende a caminar. Un asistente desenrolla mapas de tela. Las líneas de los ríos parecen venas dibujadas por un médico paciente. Las fortalezas, nudos, los puntos en rojo, voluntades que hay que convencer antes de que se vuelvan complicaciones. Chanakya te hace notar que un foso lleno de agua es útil, sí, pero que sin contables honestos, ese foso se vacía a ritmo de cubo nocturno. Ríe con los ojos. Tú asientes como si acabaras de recordar todas las veces que ese cubo, en tu vida, tuvo ruedas. El humor aquí es seco, como la estación sin lluvias, y agradece que lo bebas con pequeños sorbos. Te llevan a una sala contigua donde la pared es una pizarra de cera. Un grupo entrena cifras, revisa cuentas dobles, simula pérdidas y recuperaciones. El juego se llama Que el tesoro respire sin ahogarnos. Al fondo, una mesa con sellos de piedra. Cada matriz da a la arcilla una miniatura de autoridad. Curiosidad marginal. Los mensajeros se aseguran de que el lac que sella una carta no huela del todo a resina. Un toque de especias o de humo indica qué oficina lo envía, como una firma invisible para olfatos entrenados. Piensas en tus contraseñas. Prometes mentalmente inventar algún día un perfume que huela a no robar este paquete. Gracias. Chanakya vuelve a entrar sin hacer ruido. Parece que las puertas lo respetan.
Te habla de impuestos suaves, como el zumbido del ventilador, que solo tomen una parte justa, como la abeja que no mata a la flor. No puedes evitar sonreír. Recuerda tu broma del aire acondicionado versión oreja del elefante. Entonces aquí, piensas, hay un impuesto versión abeja. Bajas el chiste al cuaderno mental. Quizá más tarde tenga gracia. El consejero insiste en que los gremios orfebres, tejedores, comerciantes son arterias. Si se taponan, el cuerpo enferma. Anota ejemplos con el filo de la voz. Tú los ves. Un taller de algodón frenado por un puente roto, un cargamento de pimienta detenido por una tarifa mal calculada, un mercado que pierde la tarde por una balanza tramposa. Entra un joven con mirada de lechuza y ropa de viajero. Se sienta sin ruido. Chanakya le pregunta por el precio de la sal en 3 aldeas. El joven responde con cifras y detalles. ¿Cuándo subió? ¿Quién compró? ¿Cuántas caravanas pasaron? La palabra flota sin forzarla. Espías. No como en las historias de sombras y puñales, sino como ojos que se fijan en lo que a veces nadie anota. Se disfrazan de monjes, de mercaderes, de mendigos. Escuchan los precios, las quejas, los chismes. Cuentan cuántos sacos salieron del granero cuando la lluvia fue poca. Los historiadores aún discuten si la red de espionaje descrita en el tratado fue tan amplia como se nos pinta, o si una parte es espejo literario de lo que se aspiraba a organizar. Tú, que hoy sueles perder el hilo de un rumor a los 3 eslabones, te maravillas con esa paciencia que convierte chisme en dato. Te llevan al patio para prácticas. Una cuerda tensada sirve de frontera. Un instructor, con una vara delgada, te enseña a ver si una balanza miente, pesa en vacío, pesa con testigo, pesa al revés. Las trampas aburren, dice, porque siempre hacen lo mismo. Miras un saco de grano y aprendes a escuchar el sonido del buen llenado, como escucharías el golpecito correcto en una sandía. Te parece magia. Te recuerdas que es oficio. Bromeas con el grupo. Propongo que el impuesto se pague en jalebis. Así los inspectores trabajarían más motivados. Aplauden por cortesía. Uno añade que con tanto azúcar las cifras bailarían. Te rindes. No todo chiste merece estampilla. Por la tarde, el consejero habla de diplomacia como si fuese carpintería. Encajar, unir, dejar holgura donde la madera se hincha con la lluvia. Cuida al aliado cercano como al puente. Dice, del distante, espera cartas y velas. Te enseña un diagrama simple, el círculo de reyes, con amigos y enemigos en anillos, que se acercan o alejan según los ríos, las cosechas, los ánimos. Te maravilla que todo se parezca tanto a esa barca de Varanasi, que respondía a un remolino minúsculo moviendo una cuerda también minúscula. El tratado aconseja tentaciones discretas, castigos precisos, premios puntuales, un arte de la temperatura política donde lo peor es el hervor. Apuntas mentalmente. Paciencia es fuerza, que sabe usar calcetines. Hacia la merienda regresan las monedas. Te ponen sobre la mesa varios tipos de monedas punzonadas. Aprendes a leer sus pequeñas marcas como quien aprende a distinguir constelaciones. Una misma pieza puede pasar de mano en mano como promesa de sal o de arroz. Aquí el valor es pacto, y los pactos se reafirman con sello, testigos y té. Vuelve el kulhad a tu memoria. Aquel vaso de barro roto en la mañana parecía un curso acelerado de economía. Usas, agradeces, devuelves a la tierra. Chanakya asiente sin oír tus pensamientos, como si supiera que la arcilla explica mejor que un tratado. Se abre un debate ligero entre asistentes. ¿Cuánto cobrar al cruzar un puente cuando el río viene bajo? Unos proponen rebajas, otros sostienen tasa plena por mantenimiento. Los historiadores aún discuten si las políticas impositivas maurias tendían a la flexibilidad según monzón y cosecha,
o si la estructura era más rígida y la flexibilidad ocurre a escala local. La sala se divide con gentileza. Tú aportas un ejemplo de los Ringwells que te contaron en la ruta. Si el pozo baja, el balde aprende a bajar mejor, pero nadie le cobra por esfuerzo. Ríen. Te ganas un jalebi pequeño, sí. La vida premia a veces la metáfora y la tarde adquiere brillo de sirope. Antes de irte, preguntas sin alzar la voz. ¿Quién escribió, de veras, ese gran manual? Chanagya ladea la cabeza, como quien ve llover detrás de una celosía. Los historiadores aún discuten si el Artha Shastra es obra de un hombre o compilación de siglos, si el nombre es abrigo para muchas manos o firma en tinta indeleble. Él responde con un gesto hacia la ciudad. Mira cómo se hace, y sabrás lo que importa. ¿Entiendes? Hay textos que son barcos. Lo esencial es si flotan y a dónde llevan. Sales al anochecer con la flor seca del bolsillo un poco más frágil y la cabeza más pesada que tu bolsa. En la calle, el mercado baja el volumen. Las lámparas encienden ese amarillo que convierte la madera en miel. Un niño te ofrece un amuleto con 2 leones tallados. Lo compras sin discutir, pensando en los pilares que aún no has visto, pero que ya te llaman desde algún camino. Alzas la vista. Una nube pasea sobre la empalizada, y por un segundo parece el humo de la Arti reflejado en otro río. Caminas despacio, recordando que este viaje se hace de escalones, risas, sellos, y ese zumbido leve que te acompaña desde la primera noche, tu ventilador imaginario, marcando el compás de aprender. Sales de la sala del consejero cuando la noche aún huele a sésamo y tinta, y la ciudad de madera cruje como un barco amarrado. El zumbido leve que adoptaste desde Varanasi te acompasa. No es magia, es tu ventilador mental en modo brisa prudente. A la mañana siguiente tomas la ruta hacia el este con una columna que no es de desfile. Carros de grano, herradores, cocineros, inspectores con balanzas y más campanillas de elefante, de las que creías que cabían en una sola mañana. Caminas junto a los zapadores, que miden el suelo con varas y paciencia. Uno te guiña el ojo y dice que el camino también tiene sus impuestos. Si no pagas con cálculo, pagas con barro. Sonríes, recuerdas la abeja de Chanakya y te guardas la metáfora como amuleto de viaje. La llanura se abre como un tablero donde los ríos mueven las piezas a su antojo. Cruzas pasarelas de madera que se quitan y se ponen según el humor del agua. Y en los campamentos ves ringwells pequeños que los zapadores excavan para no depender de charcas caprichosas. Cilindros de ladrillo que bajan hacia el agua como escaleras a la sed. Curiosidad marginal. Las cocinas de campaña levantan hornos de barro que, al terminar, rompen y devuelven a la tierra, igual que tu kulhad de la primera mañana. Un ciclo humilde que firma: nada se queda, todo regresa. A ratos, el viento trae sal. Alguien murmura costa y la caravana se estira, como si la palabra fuese una cuerda invisible. Te alcanzan mensajes con lac tibio. La tinta viaja más deprisa que los carromatos. Hacia Kalinga, dicen sin teatro. No necesitas mapa para entender la dirección. El sol te busca la nuca con paciencia de gato. Un oficial, que mide cada frase como si pagara impuesto por palabra, resume la misión: asegurar la costa, calmar puertos, recordar quién escribe las tasas. Dato histórico general. Kalinga, la región costera que correspondería grosso modo a partes de la actual Odisha, mantuvo una identidad marinera y comercial vigorosa, lo bastante orgullosa como para incomodar a cualquier trono al que le interese el mar. El comentario cae como una piedra en un cuenco de agua. Hace ondas, pero el cuenco no se derrama. Pasan días y aldeas. Los puestos de descanso ofrecen arroz condimentado y agua fresca. Los escribas te miran los pies antes que los sellos, porque los pies no mienten. Aprendes a dormir con el tambor. A veces anuncia cambio de guardia, a veces alarma,
a veces simple orgullo rítmico. Presentarías una petición para control de volumen, pero sospechas que el formulario exigiría 30 firmas y un elefante encima. La disciplina aquí no se discute, se respira. Tus bromas, eso sí, alivian el polvo. Cuando preguntas si existe modo avión para pensamientos en días de nervio, un armero te señala el cielo y dice que las nubes lo activan por ti. Amanece sobre una colina de roca pálida que domina un río de curva amplia. La piedra brilla como si guardara restos de luna. Entre arbustos se atan banderas y los oficiales conversan con esa cortesía tensa que significa hoy el cuerpo decide. El aire huele a hierro recién limado y a aceite de lámparas. La brisa levanta remolinos de polvo que te cosquillean la garganta. Repasas en tu cabeza las piezas del Saptanga: tesoro, aliados, fortalezas, ejército, ese rompecabezas respirando debajo de la organización visible. Tomas asiento cerca de la retaguardia, al lado de los escribas que atan tablillas con cuerda. Prometes no estorbar y ofreces agua cuando las manos tiemblan sin querer. A primera hora, los elefantes bajan como colinas con campanas. Su trompeta grave suena menos a grito que a carraspeo del paisaje. En el valle, el sol entra y sale por cortinas de polvo. Ves humo, más sombra que llama, más rumor que relato. No dramatizas. Hay empujes, retrocesos, señales y un vacío en el estómago que se parece menos al miedo que a la expectativa. Un caballerizo te susurra que, si escuchas con atención, puedes saber dónde pisan por el modo en que el polvo regresa al suelo. Como lluvia al revés, bromeas, bajito, que sería un gran servicio de meteorología. Hoy, 60% de probabilidad de trompeta con brisa. El hombre se ríe sin ruido, agradecido por la imagen, y vuelve a su trabajo de ajustar correas. El mediodía trae una pausa sin siesta, trae cansancio. Bajan las voces incluso entre quienes atan cuerdas. Un mensajero corre, otro vuelve más despacio. De la colina desciende la frase que se clavará en esta jornada. El rey no está contento con su propia victoria. No hay fanfarria, ni proclama larga. Apenas órdenes breves que cambian el pulso. Contener, recoger, curar. Ves cómo los encargados de suministros redirigen sacos de grano hacia tiendas de socorro. Cómo los herradores dejan los martillos y cargan camillas. Cómo los escribas guardan las cuentas y sacan la tinta para nombres de familias, no para inventarios. Parecería poca cosa si no fuera porque el aire entero se reorganiza alrededor de esa decisión mínima. Te sientas en un borde de roca. No es un trono, es un asiento que vale por su silencio. Un oficial civil no lleva espada, lleva pergaminos. Te pide opinión sobre los caminos por donde volverán las familias desplazadas. Escribes lo poco que sabes. ¿Qué puentes lloran menos? ¿Qué aldeas guardan grano? ¿Dónde el terreno cede? Mientras hablas, el río recupera su color normal, como si alguien hubiera devuelto al día su filtro de siempre. Los mercaderes de tu caravana improvisada ayudan a levantar toldos. Los soldados, sin prisa, clavan estacas para que el viento no discuta. Tu respiración se alarga. El ventilador imaginario pasa de brisa prudente a susurro. Los historiadores aún discuten si el vuelco de Ashoka ocurre aquí, sobre esta roca pálida, como un destello irrepetible, o si fue un proceso más largo empujado por consejos previos y cálculos de estabilidad. También discuten si las cifras de muertos y deportados que aparecen en sus decretos son contabilidad fiel o retórica de arrepentimiento que redondea hacia el espanto. Y aún se preguntan si su adhesión al budismo fue inmediata o si primero abrazó un dhamma más amplio, un código de piedad y gobierno que luego afinó con maestros y monjes. Discutan lo que discutan. A ti te alcanza el rumor práctico de la decisión. Parar, aliviar, pensar en después.
Llegan instrucciones que suenan a carpintería más que a guerra. Plantar árboles a lo largo de los caminos, levantar abrevaderos, excavar pozos, organizar clínicas de hierbas en ciudades y zonas fronterizas, nombrar funcionarios de conciencia que recuerden la compasión incluso cuando nadie mira, establecer días en que el soberano escucha peticiones sin intermediarios, enviar cartas a reinos vecinos para explicar que la victoria buscada ahora no necesita metales, solo acuerdos. Dato curioso: ciertos mensajes enumeran animales que deben ser protegidos y prácticas que conviene moderar, como si el reino entero recibiera un manual de convivencia que incluye, en letra pequeña, la ternura. Alguien pronuncia la expresión conquista por el dama y, sin querer, te imaginas una brújula hecha de intenciones. Por la tarde, bajas al valle. El campamento guarda una calma nueva, la que ocurre después de decidir no repetir lo mismo. Compartes arroz con un grupo de enfermeros que huelen a bálsamo de hojas. Hablan poco y cuando hablan describen manos, no banderas. Te enseñan ungüentos que adormecen la piel. Prometes no intentar comértelos aunque huelan como un puesto de jalebi. Tercera broma del día. Propones licencias por abrazos largos para todo el que vuelva de revisar puentes. El médico ríe y decreta que la medida tendría beneficios colaterales para la circulación. Con sello hipotético y todo. Cae la noche y el río devuelve estrellas con una precisión que ningún escriba anotará del todo. La colina pálida ya no luce como mirador de alarma, sino como página en blanco que, lo intuyes, muy pronto recibirá palabras. No dirás cuál es ese contrato pertenece a la próxima parada, pero sientes en las yemas el hormigueo de la piedra que se vuelve voz. Te acuestas con el murmullo del campamento como una nana desordenada. Pasos, ollas, un elefante que sueña y resopla, un guardia que tose, la cuerda de una tienda que aprende a cantar con el viento. Antes de dormir, sacas la flor seca del bolsillo. Ha perdido pétalos, ha ganado papel. La guardas entre las hojas de tu cuaderno como si la humildad necesitara archivo. Piensas en el barquero que supo torcer la cuerda, en el consejero que enseñó a contar, en el rey que manda plantar, y decides que mañana caminarás más despacio, para que el suelo te oiga. A la mañana siguiente, caminas por una calzada que huele a resina reciente y polvo de pasos, una línea ancha que los zapadores han peinado con varas y paciencia. Los árboles nuevos, plantados a intervalos como puntos suspensivos de sombra, prometen descanso futuro. Por ahora, sus hojas tiemblan como si practicaran el idioma del viento. El mundo se abre en un corredor recto, y al fondo, vertical y sereno, aparece un tronco que no es árbol, un pilar de piedra, liso como una jarra de agua y más alto que cualquier ambición de gallinero. Te acercas despacio, como quien entra en una conversación que ya estaba ocurriendo mucho antes de que llegaras. Recuerdas el consejo del barquero en Varanasi. Las cuerdas se mueven con suavidad y ajustas el paso. El granito invita, pero impone modales. El pilar exhala fresco. Pasas la palma y descubres el pulido inverosímil. No es piedra cansada, es espejo de nube. Dato histórico general. Esos monolitos, labrados en arenisca fina de canteras como las de Chunar, se alzan en docenas de lugares del reino y llevan inscripciones en brahmi que comunican el Dhamma del rey, su programa de gobierno moral, compasión, moderación, respeto a padres y maestros, buen trato a sirvientes y animales, y una política activa de bienestar como plantar árboles, abrir pozos, levantar casas de descanso y clínicas. En la base, letras como pequeñas puertas talladas con paciencia corren de izquierda a derecha. Las sigues con los ojos aunque aún no eres experto, y sientes que cada trazo quiso ser audible. Bromeas en voz baja. El pilar tiene oídos que alguien inventó aquí el modo espejo, antes que cualquier cámara. Por si acaso,
No te haces selfie mental, que esto merece distancia. Elevas la vista y los ves. 4 leones espalda con espalda, bocas abiertas, mirada que no se distrae. No rugen, sostienen silencio. Entre ellos, ruedas talladas donde la sombra se acomoda como si girara. Piensas en Sarnath, lo has oído repetir, y en una rueda que empieza a girar no por ruido, sino por su peso de sentido. Una brisa tarda trae olor a aceite de lámparas, y por un segundo parece que los leones te olieran el recuerdo del Jalebi. Te ríes para adentro. No alimentar a las esculturas, salvo con paciencia. Curiosidad marginal. Ese brillo de espejo, el pulido mauría, se logra con abrasivos y frotación tenaz. Hay quien dice que la piedra así tratada repele tanto la suciedad como la desconfianza, porque donde puedes verte, te quedas un segundo más. Un funcionario local, con el turbante ajustado y manos con tinta, se acerca con un grupo. No leen solos, leen en voz alta, como si tallaran otra vez en el aire. Las frases hablan de reducir sacrificios, de fijar días en que nadie mata ciertos animales, de nombrar inspectores de conciencia, dama mahamatras que visitan pueblos y escuchan quejas. Mencionan que el rey manda atención médica para humanos y bestias, dentro y fuera de sus fronteras, y que envía semillas y plantas allá donde los suelos piden variedad. Piensas en los ringwells de campaña, en el kulhad que devolvía la arcilla a su madre. El programa tiene el mismo movimiento de ida y vuelta, usar y cuidar, cortar y plantar. Alguien del grupo carraspea con orgullo. Hasta reinos de más allá reciben cartas. Tú añades, apenas audible, el espejo de piedra proyecta más lejos que un barco bien cargado. El camino sigue, y con él los pilares. No todos llevan leones. Hay toros que mastican eternidades, caballos que parecen a punto de relinchar, elefantes que saben secretos de agua. Bromeas que un Capitolio se escogió por sorteo de establo. El guía sonríe y te explica que los animales, además de símbolos, recuerdan rutas y virtudes. Firmeza, energía, memoria. Los frisos muestran gansos y flores. La piedra inventa jardines donde el polvo insiste. Te sientas en la casa de descanso, un chabutra con sombra generosa, y dejas que la calzada te enderece la espalda. El ventilador imaginario baja a susurro largo. La fatiga aprende cortesía. Los historiadores aún discuten si la alfabetización común permitía a la mayoría entender esas inscripciones, o si la estrategia principal era que funcionarios las leyeran en público y las explicaran, haciendo del pilar una plataforma de radio con piedra de antena. También discuten si el Brahmi existía ya con uso extendido antes de este reinado, o si aquí toma su impulso decisivo, y cuánto hay de continuidad pre-mauria en la técnica del pulido. Te encanta que hasta las letras tengan biografías debatidas. Las ves como barcas de signos que, a fuerza de remar, se ganaron la corriente. En un cruce de caminos, un mensajero te muestra una tablilla donde copia fragmentos de edictos en otras lenguas. Te cuenta, y tú ves el brillo de rumor confiable, que en el noroeste algunos textos se graban en otra escritura, hacia la derecha, que los comerciantes llaman karosti. Incluso, más lejos aún, en la frontera con gentes que apodan Jonas, las palabras aparecen en griego y arameo porque la cortesía diplomática también tiene alfabetos. Dices para ti que la calzada de piedra y la de tinta avanzan a la par, y que el imperio, más que muro, es red de lectura compartida. Tu broma del día se escapa. Soporte multilenguaje, versión 3. Incluye actualización de paciencia. El mensajero asiente como si eso existiera, lo cual, a estas alturas, es casi cierto. Te detienes ante un pilar donde el texto habla del deber de los hijos con sus padres, de moderar la palabra, de no fanfarronear con virtudes que no se practican. Sorprende la falta de bronce y fanfarria. No hay yo, sino hagamos así.
un tono que suena a presentador calmado de YouTube que no pretende cambiarte la vida, solo invitarte a una práctica más amable. ¿Recuerdas la noche en Kalinga? La orden de plantar y curar. Compruebas que el relato y la piedra se estrechan la mano. Dato curioso. Algunos edictos anuales marcan la cronología desde el año de entronización, como si la piedra llevara un calendario que respira. Lees año 12, año 13 y te oyes contando con la cuerda de la barca, aprendiendo a sentir las vueltas. Cerca de un mercado, el pilar sirve de poste de sombra y de punto de referencia. Un vendedor acomoda granos y especias y jura que el pilar espanta discusiones. Donde hay letras, la voz baja, dice, quizá exagera, pero notas que la gente, al pasar, toca la base como quien se ajusta el recuerdo. Les preguntas, ¿la sociología también es oficio de camino que cambió desde que levantaron la piedra? Responden que los caminos tienen más árboles, que el peaje discute menos y pesa mejor, que el oficial escucha 2 veces antes de apuntar una. Hay días, claro, en que nada funciona, pero el pilar se queda. Insiste en una educación lenta, sin desfiles. A media tarde, un joven te pide que leas en voz alta las primeras líneas. No por ritual, dice, sino para oír cómo suena con acento de forastero. Aceptas. Flexionas las rodillas, los escalones de Varanasi te enseñaron modales posturales y vocalizas con cuidado. La piedra devuelve tu voz con un eco cortés. Cuando terminas, alguien te ofrece agua en un cuenco. El sabor trae minerales y noticias mínimas. Bromeas que deberíamos tener fuentes de comentarios junto a cada pilar para dejar reseñas educadas. El grupo te concede una risa que vale por 5 me gusta. Por la noche, el campamento se coloca cerca de una estupa pequeña. La calzada respira como un animal grande que duerme de pie. Piensas en la logística que mueve monolitos, canteras, rodillos, carros de volutas altas, ríos como avenidas de piedra, grúas de madera que hacen bailar toneladas con sonrisas de soga. Te cuentan que los capiteles se fijan con espigas metálicas y morteros que no presumen, que los artesanos pulen hasta ver su ceja en la superficie, y que cuando se ven guapos, paran. Ríes. Te miras la ceja en el cuenco de agua. Hoy pasas. La piedra gana. Los historiadores aún discuten si la llamada conquista por el Dama fue un programa sincero que transformó prácticas en aldeas y cortes, o si resultó ser, sobre todo, un ideal normativo que convivió con inercias más viejas. También, si la presencia de edictos en zonas lejanas implica control efectivo o alcance cultural sin administración apretada. ¿Te gusta que, sin importar la respuesta, los árboles sigan creciendo sobre las calzadas y que el pozo nuevo suene a metal feliz cuando el cubo lo toca? La política, piensas, tal vez sea eso, plantar sombra que otro disfrutará sin saber tu nombre. Antes de dormir, sacas la flor seca de su carpeta. La dejas a los pies del pilar, no como ofrenda, sino como conversación breve entre papel y piedra. El viento leve mueve un pétalo que ya es casi polvo. El león de arriba, que no necesita parpadear, mira hacia un punto donde mañana caminarás. Te tumbas con la espalda en tierra tibia, y el ventilador imaginario, bendito artefacto mental, vuelve a brisa prudente. En ese zumbido amable, la calzada, los leones, las letras que corren, los árboles que crecerán, todo se mezcla en una frase sin fin. Una ciudad de madera que aprendió a escribir en roca para recordar cómo se escucha. Sigues el camino de los árboles nuevos hasta que la llanura se recoge y, sin mucha ceremonia, te entrega un parque donde el aire huele a hierba fresca y a piedra antigua que aprendió a callar. Es Sarnath. Y entras como quien pisa un susurro. Los ciervos de verdad y de piedra aparecen a intervalos, delicados, atentos, con esa manera de mirar que hace pregunta sin exigir respuesta.
Caminas más lento que de costumbre, respetando la velocidad del silencio. Tu ventilador mental baja a brisa lenta con pausa, y el mundo se ordena en cosas sencillas: pasos, hojas, respiración. Frente a ti se alza una torre cilíndrica de ladrillo y piedra, como un tambor que olvidó el sonido pero guarda la forma. La estupa grande, un cuerpo de líneas limpias que invita a dar vueltas sin prisa. A tu alrededor, monjes y peregrinos caminan en sentido de las agujas del reloj. El suelo, liso por tantos pies, parece un anillo pulido por el tiempo. Te aproximas y sientes en la piel la escala discreta del lugar. Dato histórico general. La tradición reconoce aquí el sitio donde, tras su despertar, el Buda enseñó por primera vez su Dhamma a un pequeño grupo de discípulos. Puso en movimiento la rueda y de ese primer giro nació la comunidad monástica. El Parque de los Ciervos Migadaya quedó como metáfora suave. Enseñar sin asustar, caminar sin pisar flores. Mirando la estupa, entiendes que el monumento no es una torre para mirar desde arriba, sino un recordatorio para mirarte por dentro. La arquitectura no exhibe, abraza. Bromeas en voz muy baja que si alguien pregunta por el modo correcto de silencio, la estupa trae activado silencio con notificaciones amables. No te denuncia. El lugar tiene sentido del humor. Ves hacia un lado los restos de monasterios antiguos, patios cuadrados, cimientos que dibujan habitaciones, corredores donde el viento todavía practica meditaciones cortas. Un monje mayor te invita a seguir un sendero hasta una base de piedra que conoces por rumor. El pie de un pilar que una vez sostuvo un capitel de leones como los que ya viste en la calzada. Señala con la mano, no con la voz, y tú entiendes. Lo que en las rutas era decreto, aquí fue señal. Curiosidad marginal. Muchos viajeros recuerdan que, desde tiempos del rey que plantaba árboles y escribía en piedra, un capitel con 4 leones coronaba este lugar. Hoy, ese motivo se convirtió en emblema moderno de un país entero, y la rueda que acompaña a los leones aparece también en banderas y sellos, como si el eco de Sarnath hubiera encontrado oficina fija en la posteridad. Das una vuelta entera a la estupa. Los ladrillos alternan tonos como si el atardecer se hubiera quedado a vivir entre sus capas. Te explican que lo que ves arriba es, en gran parte, obra de siglos posteriores, que debajo duermen anillos más antiguos, algunos quizá de época Maurya, otros reformados en tiempos Gupta. Los historiadores aún discuten si la estupa actual conserva en su núcleo la estructura primitiva levantada tras los viajes del emperador o si fue reconstruida casi por completo, respetando el lugar, pero renovando la forma según gustaban las épocas. También discuten si el cercano Chaucandi marca con fidelidad el sitio de un encuentro temprano entre el maestro y sus 5 antiguos compañeros, o si esa identificación es una lectura posterior con vocación de mapa emocional. A ti, confieso, te sirve la discusión porque hace ver que la fe y la piedra no siempre comparten calendario y necesitan conversar. Te sientas a la sombra de un árbol cuya corteza parece escribir, en grietas suaves, un texto sin alfabeto. Cerca, una pequeña estupa guarda ofrendas, flores, lamparillas, unas cuentas gastadas, un papelito doblado con un deseo dentro. Te acuerdas de tu flor seca, ahora archivada entre páginas. Piensas si haría buena amistad con este montón de pétalos vivos. Otra vuelta Pradaksina y el cuerpo se te alinea por dentro. Un muchacho extiende un cuenco de agua. Su sonrisa tiene la versión local del me gusta sincero. Bromeas que, si existiera un algoritmo para recomendar serenidad, empezaría con este cuenco. Él ríe y te ofrece una segunda ronda como autoplay. Hay un museo cercano donde, de puertas adentro, asoman fragmentos que el tiempo soltó, capiteles, relieves,
manos de piedra que aún saben mudar la posición. No entras, porque hoy tu contrato dice solo caminar y escuchar. Pero sabes, las paredes lo insinúan que la rueda aparece una y otra vez, tallada con radios como rayos de sol petrificados. En el patio, un monje joven se sienta contigo. En castellano quebrado, pero suficiente, comenta que la rueda no es solo símbolo de enseñanza que gira, también de práctica que no se detiene. Tú asientes y recuerdas los anillos de las esteras donde se sientan los escribas, los anillos de los ringwells, la ronda de las monedas punzonadas, la vuelta diaria de la arti. Todo gira, pero nada marea si giras con respiración. A lo lejos, dos ciervos de verdad cruzan la hierba con elegancia de titulares de paso preferente. Bromeas que aquí los caminos deben incluir señalética de Seda el Zen. Tu guía alza las cejas y asegura que los ciervos siempre tuvieron prioridad, incluso en la época de los inspectores de conciencia. Entre risas silenciosas, te comes un dulce simple de sémola que alguien comparte. Prometes que no hablarás de jalebi para no invocar mosquitos. La tarde va volviéndose una manta de bronce suave. Las sombras de los árboles se alargan como pensamientos que buscan almohada. Cerca de la estupa, un grupo recita versos. No entras. Te pones a distancia de respeto. El ritmo es una cuerda que te recuerda la barca de Varanasi, el consejero que contaba, el rey que decidió plantar, el pilar que reflejaba cejas. Sarnath junta todas esas voces como si fuese la mezcla perfecta de tu lista de reproducción. Espiritualidad, versión no reclamar. Gobierno, versión abeja prudente. Economía, versión Kulhad, devuelve la arcilla. Dices para adentro que, a veces, lo más moderno es una piedra vieja que enseña a respirar. Viene, inevitable, una pregunta. ¿Y ahora qué? No porque busques agenda, sino porque el cuerpo, entrenado por ciudades de madera y calzadas de arenisca, sabe que toda escena pide su siguiente paso. Te levantas y das otra vuelta. Nadie te corre. La estupa no pide suscripción. El parque no exige comentario. El ciervo no te incluye en su estadística. Pero todo te ofrece una cosa leve, que al salir te lleves un gesto nuevo, un modo de poner el pie en la calle sin que el ruido te robe la voz. En la salida, un vendedor de cuencos tibetanos ofrece sonidos que parecen agua detenida. Golpeas uno con la delicadeza aprendida y el metal vibra como si supiera el nombre de cada ayer que traes. Curiosidad marginal. Hay quien sostiene que, después de leer un edicto o dar vueltas a una estupa, el oído queda más fino para reconocer cuando el mundo desafina, y entonces dicen el simple acto de enderezar una cuerda o de plantar una semilla arregla una pequeña asimetría. ¿Te gusta la idea? La serenidad como afinación menor, repetible, artesanal. Segunda broma del día. Propones una tasa opcional de sonrisa en el peaje. El vendedor asiente, se paga con hoyuelos y te deja pasar con un descuento invisible. Antes de irte, tocas la base del pilar como quien firma una carta que ya estaba escrita. No pides nada, ni siquiera planeas, solo dices, en voz baja, gracias. La palabra cae, se vuelve círculo y, sin hacer drama, se queda. Sales por el mismo camino bajo los árboles con el ventilador mental en susurro muy largo. Te espera río, ciudad, calzada. También noches con lámparas y cuencos. No prometes nada más que esto. Caminar con la rueda encendida. No en la muñeca, sino donde late el plan. Y ahora, mientras te alejas de Sarnath, y el aire se vuelve más suave que cualquier manta, dejas que el paso disminuya hasta parecer casi un balanceo, como si el suelo fuese una barca inmóvil, y tú, simplemente, aprendieras a flotar sobre él. Respiras lento, tan lento que el pecho parece recordar por sí solo cómo entra y sale el mundo.
y cada exhalación disuelve un borde, redondea una esquina, borra una arista de preocupación que ya no sirve, que ya no manda. El parque queda atrás, pero el sonido de las hojas que se rozan continúa un poco más, como una música que sabe irse sin cerrar del todo la puerta. Y en ese casi, en ese todavía, encuentras un lugar cómodo donde apoyar la frente por dentro. Un rincón tibio de memoria donde el murmullo del Ganges, el pulido de la piedra, las campanillas de los elefantes y el paso delicado de los ciervos se mezclan y forman una sola línea. Larga, calma, continua. Sientes la rueda girar despacio, no con prisa de reloj, sino con paciencia de planeta. Y al sentirla girar, dejas de empujarla, porque comprende que no necesita tu fuerza, solo tu permiso para moverse a su ritmo. Así, el pecho se abre un poco, los hombros bajan, la mandíbula aprende a quedarse suelta, la lengua descansa, la mirada se vuelve blanda y el mundo, por fin, reduce el volumen hasta quedar en un zumbido agradable, como aquel ventilador que encendiste al principio, un compañero fiel que no exige atención, que solo acompaña. Si aparece una imagen, que sea una orilla con lámparas diminutas avanzando sobre el agua. Si aparece una palabra, que sea sencilla, una que puedas sostener con una mano. Gracias, calma, aquí, quédate allí unos instantes más. Deja que el cuerpo memorice esta manera de estar. Y cuando te vayas a dormir, lleva contigo la rueda, no en la mente, sino como un pulso amable, redondo, que sigue, que sigue, que sigue.